Cuando murió mi padre, pensé que lo más difícil sería acostumbrarme a la vida sin él. Lo que nunca imaginé fue que el dolor más profundo vendría del hombre con quien había prometido pasar mi vida. Me llamo Emma Fernández. Tengo 36 años y hasta hace poco creía que mi vida era bastante afortunada. Estaba casada con Tomás, un hombre encantador y aparentemente amable en la superficie, que al principio me hizo creer en él para siempre. Nos conocimos hace 8 años en una conferencia en Barcelona. Yo trabajaba en marketing de eventos y él era uno de los ponentes principales. Parecía seguro, magnético y cálido, o al menos eso me convencía a mí misma. Recuerdo haberle contado a mi padre sobre Tomás solo una semana después de conocerlo. «Parece una persona confiable», comentó mi padre durante el desayuno. Pero luego me advirtió: «Emma, ten en cuenta que algunas personas brillan bajo los focos, pero se apagan en la vida cotidiana». En ese entonces me lo tomé a la ligera. Mi padre siempre había sido protector, especialmente porque éramos solo nosotros dos desde que mamá murió cuando yo tenía 20 años. Él era todo para mí, mi ancla, mi guía, el hombre que había construido Fernández y West desde cero hasta convertirla en una empresa valorada en 35 millones de euros. Tomás y yo nos casamos 2 años después de habernos conocido. Fue una ceremonia modesta, rodeados de familiares y amigos cercanos. Mi padre me llevó del brazo hasta el altar, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa llena de orgullo. La madre de Tomás, Diana, se sentó en primera fila, vestida con un vestido de diseñador y con el ceño fruncido permanentemente. Desde el primer día dejó claro que yo no era lo que ella esperaba. «Es agradable», la oí susurrar a Tomás en la cena de ensayo, «pero no parece alguien apta para ser directora ejecutiva». Aún así, lo intenté. Le enviaba flores en el Día de la Madre, la invitaba a cenas familiares, pero Diana nunca pareció suavizarse conmigo. ¿Y Tomás? Siempre desestimaba sus comentarios como simples manías. 6 años después, la salud de mi padre empeoró lentamente, pero el cáncer avanzó más rápido de lo que podíamos imaginar. Falleció plácidamente mientras dormía, apenas 4 meses después del diagnóstico. La devastación fue abrumadora. No solo había perdido a mi único progenitor, sino que no tuve tiempo para prepararme. El funeral fue sencillo y elegante, exactamente como él hubiera querido. Tomás ayudó, pero parecía más distraído que realmente afligido. Diana llegó tarde, con gafas oscuras que ocultaban sus ojos, y se fue mucho antes de que terminara la ceremonia. Al día siguiente del funeral, recibí una llamada del abogado de mi padre, solicitando una reunión para hablar sobre la herencia. No le di mucha importancia. Sabía que papá había sido exitoso, pero nunca me había metido en detalles. Asumí que habría algunas propiedades, unas inversiones, quizás suficiente para considerar una jubilación anticipada algún día. En cambio, descubrí que mi padre había dejado todo, el negocio, las propiedades, las cuentas, enteramente a mí. Después de impuestos, gastos y deudas, el patrimonio estaba valorado en poco más de 35 millones de euros. Me quedé paralizada, mirando al abogado con las manos temblorosas. No parecía real. Esa noche me acurruqué en el sofá con los documentos legales esparcidos sobre la mesa del salón. No había alegría en esa herencia, solo un recordatorio doloroso de que él se había ido de verdad. Cuando Tomás llegó a casa del trabajo, echó un vistazo a los papeles y dejó escapar un silbido bajo. «Así que es real», dijo, sentándose a mi lado. «Todo es tuyo». Asentí lentamente. Sí, no esperaba que fuera tanto. Sonrió, pero algo en su expresión me pareció extraño. Cambió de tono. «Bueno, probablemente deberíamos decidir qué hacer con eso. Obviamente invertiremos. Quizás compremos esa casa en Marbella que te gustó. Y, claro, habrá que decidir cuánto le damos a mamá». Parpadeé, confundida. «¿Qué?» Me miró como si fuera lenta. «Mi madre, Diana. Es familia. Le damos la mitad, ¿no?» «¿La mitad?» Pensé que bromeaba, hasta que vi la seriedad en su rostro. Sentí el pecho apretarse. «Tomás, esta herencia viene de mi padre. ¿Por qué le daríamos la mitad a tu madre?» Sonrió con suavidad, como si yo fuera una niña que no entendía matemáticas básicas. «Porque es familia, Emma. Y porque ha pasado por mucho. Se sacrificó por mí. Me crió sola. Es justo». Me eché a reír. En realidad, me reía a carcajadas.
no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. Para mi padre, ni Tomás ni su madre eran familia. Eran buitres. Y esa fue la primera grieta en todo. La petición de Tomás de que la mitad de mi herencia fuera para su madre flotaba en el aire como un olor desagradable. Lo miré, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome si había entendido mal. Pero su expresión lo decía todo. Hablaba en serio. Tomás, dije con cautela, mi padre me dejó este dinero a mí. No a nosotros, a mí. Esto no es la lotería. Es su legado, el trabajo de toda una vida. ¿Por qué diablos le daríamos la mitad a tu madre? Su rostro se endureció y se echó hacia atrás con un bufido. Emma, no seas egoísta. Sabes que es familia. Es mi familia. Parpadeé. Exacto, dije. Tu familia, no la mía. Ni siquiera estuvo cerca de mi padre. Se fue temprano del funeral y no me ha llamado ni una vez para dar el pésame. La voz de Tomás se volvió cortante. Así es ella. No es buena con las emociones, pero le importa. ¿Crees que tú eres la única que perdió a alguien? ¿Y qué hay de mi pérdida? Ver a mi esposa volverse codiciosa de la noche a la mañana. ¿Codiciosa? Esa palabra me golpeó como una bofetada. Abrí la boca y la cerré. De repente, un escalofrío me recorrió. Mi padre llevaba apenas unos días enterrado, y el hombre con quien me casé, el que una vez me trajo sopa cuando estuve enferma, que me sostuvo la mano en entrevistas de trabajo, ahora usaba palabras como codiciosa y compartida. Algo había cambiado, o quizás algo se había revelado finalmente. Me levanté. Necesito aire. Mientras me alejaba, lo oí murmurar. Increíble. Esa noche fue imposible dormir. Repasaba sus palabras, su tono, su sentido de derecho. No se trataba solo de dinero. Era cuánto poco respetaba a mi padre y qué rápido asumía que merecía una parte de algo que nunca ayudó a crear. Mi padre solía decir, el duelo no cambia a las personas, las revela. Dios tenía razón. A la mañana siguiente, Tomás actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, me besó en la mejilla y habló del clima. No dije nada. Más tarde, llamó Diana. «Emma, querida», ronroneó con voz empalagosa. «Tomás me contó la maravillosa noticia. Estoy tan orgullosa de ti. Tu padre fue un hombre inteligente». Hice una pausa y esperé, ya sabiendo que venía. «Sé que esto puede ser un poco incómodo, pero ya que vas a recibir todo ese dinero, quizás deberíamos sentarnos y hablar de números. Tengo algunas ideas. Inversiones, bienes raíces, quizás un nuevo lugar para mí. Algo pequeño y elegante». Presioné el teléfono contra mi oreja, luchando contra el impulso de explotar. «¿Quieres hablar de números, Diana? Perdí a mi padre hace menos de una semana». Ella chasqueó la lengua. «Sí, y él querría que cuidaras de la familia. Eso es lo que hacen las buenas hijas y las buenas esposas». Algo dentro de mí se rompió. «Diana, con todo respeto, tú no eres mi familia. No mereces ni un céntimo de esta herencia». Silencio al otro lado. Luego, una voz fría y cortante. «Siempre pensaste que eras demasiado buena para nosotros. Vamos a ver cuánto aguantas sola, querida». Y así colgó. Me quedé mirando el teléfono, en shock, con las manos temblando. Para la hora de la cena, Tomás de alguna manera se había enterado de la llamada. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. «No tenías derecho a hablarle así a mi madre», bufó. Ella no tenía derecho a exigir dinero. Su voz se elevó. «Es mi única familia, y no permitiré que la trates como basura solo porque recibiste un dinero inesperado». Lo miré sin parpadear. «Tomás, esto no es dinero inesperado. Es una tumba. Mi padre murió. Y en lugar de llorar conmigo, tú y tu madre lo tratan como si fuera una paga». No respondió. Su silencio pesaba más que cualquier discusión. Los días siguientes solo empeoraron. Diana comenzó a aparecer sin avisar. Una vez con una carpeta llena de propiedades que creía que debíamos comprar juntos, otra con una decoradora de interiores. Tomás nunca la detuvo, más bien la animaba. «Está emocionada», decía. «No seas tan dramática». «¿Dramática?». Pensaba mientras veía mi matrimonio desmoronarse en cámara lenta, y él me llamaba dramática. Empecé a cerrar con llave la oficina donde guardaba los documentos legales. Cambié todas mis contraseñas.
Moví parte de los fondos a una cuenta separada y concerté una reunión privada con mi abogado. No estoy segura todavía, le dije, pero necesito saber mis derechos. Asintió pensativo. No eres la primera persona que viene aquí tras una herencia, pero la mayoría no trae cámaras de seguridad. ¿Cámaras? Parpadeé desconcertada. Se inclinó. Instálalas ya, especialmente si vives con alguien que cree que merece la mitad de todo. La idea me puso los pelos de punta, pero seguí su consejo. 2 días después, sorprendí a Diana hurgando en los cajones de mi escritorio. No buscaba papelería. Ahí fue cuando dejé de llorar y empecé a planear. Diana ni se inmutó cuando la descubrí. «¡Oh, Emma!», dijo con tanta naturalidad como si solo buscara un bolígrafo. Solo buscaba un bloc de notas. Tomás dijo que guardas extras aquí. Su mano descansaba casualmente cerca del cajón cerrado con llave que contenía los papeles de la herencia. Me quedé en la puerta, calmando mi respiración. El corazón me latía fuerte, no por miedo, sino por rabia. «La próxima vez que necesites algo», dije con frialdad, «solo pide». Me sonrió con suficiencia. «Por supuesto, querida». Cuando se fue, cerré el cajón y revisé las grabaciones de seguridad. Ahí estaba, claro como el agua. Diana hurgando en carpetas, abriendo sobres, leyendo etiquetas. Buscaba algo, y tuve el presentimiento de que sabía exactamente qué. Aquella noche enfrenté a Tomás. «Tu madre estuvo hoy en mi oficina». Intentaba encontrar los documentos de la herencia. Tomás ni parpadeó. Tenía curiosidad. «Es mucho dinero, Emma. La gente se pone curiosa». «No tenía derecho», respondí. Suspiró, frotándose las sienes como si yo lo agotara. «Estás paranoica. No robó nada». «No necesita robar», le corté. «Está tratando de manipularnos para que se lo demos». Tomás se levantó de un salto. «No está manipulando a nadie. Está tratando de ayudar. Honestamente, deberías estar agradecida de que alguien piense claramente en cómo usar este dinero. Estás actuando como una acumuladora». Me quedé helada. «Una acumuladora». Retrocedió un paso, quizá dándose cuenta de hasta dónde había llegado. «No quise decir eso así», dijo rápido. «Solo que te estás quedando con todo para ti. Eso no es lo que hacen las familias». Algo dentro de mí se endureció. «Esto no es cuestión de familia», dije firmemente. «Es codicia y control. Desde que murió mi padre, dejaste de verme como esposa y empezaste a verme como una cartera». Tomás bufó y salió disparado. No lo seguí. No pude. Me senté al borde de la cama, el corazón acelerado, y lloré. No por mi padre esta vez. Por mí, porque entendí que mi matrimonio había terminado. Solo que aún no había firmado los papeles. Durante la semana siguiente, me preparé en silencio. Me reuní con un asesor financiero y contraté a un segundo abogado, especialista en protección de bienes y divorcios de alto patrimonio. Comencé a transferir fondos lentamente a mi cuenta personal, asegurándome de que cada movimiento fuera legal y documentado. Pero no me detuve ahí. Siguiendo el consejo de mi abogado, mejoré el sistema de seguridad, instalé cámaras en todas las entradas y contraté a un investigador privado para indagar discretamente en el historial financiero de Diana. Lo que descubrió no me sorprendió. Deudas de tarjetas, negocios fallidos y un reciente intento de lanzar una línea de cosméticos de lujo sin capital. No es de extrañar que tuviera las garras afiladas. Mientras tanto, Tomás se volvió distante. Luego, repentinamente, cariñoso. Una noche trajo flores, otra cocinó la cena. «He estado pensando», dijo mientras nos sentábamos a comer. «Quizás empezamos con el pie izquierdo. Ha sido un tiempo difícil. Perder a tu padre, lidiar con la herencia, planear nuestro futuro». Lo observé con atención. No cocinaba desde hacía más de un año. No toqué el vino que sirvió. «¿Qué quieres decir?», pregunté con cautela. Sonrió. «Vamos a empezar de nuevo. Olvida el dinero. Hagamos un viaje. Tú y yo, a algún lugar bonito». Lo miré, entendiendo lo que realmente pasaba. Esto no era reconciliación. Era estrategia. Intentaba bajarme la guardia con encanto y distracciones para recuperar el control. Pero ya era tarde para eso. «Creo que paso del viaje», dije con educación. «El trabajo está loco». No discutió, pero el brillo en sus ojos me dijo que no se rendía. A la mañana siguiente, noté algo extraño.
Mi portátil había sido movido, solo un par de centímetros. La tapa estaba ligeramente abierta, y yo siempre la cerraba completamente. Revisé el historial de acceso. Alguien había intentado y fallado entrar con mi contraseña 2 veces. La luz de la cámara parpadeó en medio de la noche. Tomás negó todo. Debe haber sido un fallo. Se encogió de hombros. No respondí. En cambio, cambié mis contraseñas otra vez y seguí el siguiente consejo de mi abogado. Recopilar pruebas. Todo. Documentar cada conversación, cada movimiento sospechoso, cada intento de presionarme para que entregara mi herencia. Lo grabé todo. Porque cuando llegara el momento, no solo me iría con pruebas. Y si Tomás pensaba que podía engañarme, estaba a punto de descubrir a quién se había casado. 3 días después de su intento fallido de hackeo, Tomás abandonó por completo la actuación. Se quitó la máscara. No más flores, no más disculpas falsas, no más palabras dulces para culparme. Simplemente se quedó ahí, observando, esperando, como si supiera que algo se le escapaba de las manos y no supiera cómo detenerlo. Diana, sin embargo, se volvió aún más agresiva. Una mañana entré en la cocina y la encontré sentada a la mesa, descalza, con la bata un poco desabrochada, bebiendo mi café con toda la naturalidad, como si la casa fuera suya. Se había metido usando la llave de emergencia que Tomás decía que le había dado a la paseadora del perro. «Emma», me saludó con dulzura fingida. «Tenemos que hablar». Solo la miré. «Tienes que irte, ahora». No se inmutó. «Solo estoy aquí para asegurarme de que no actúes impulsivamente», dijo con tono meloso. «Estás bajo mucho estrés y no quisiera que cometieras un error financiero solo porque estás de duelo». Solté una risa amarga. ¿Un error como negarme a entregar millones a una mujer que no trabaja desde hace 10 años y me llama codiciosa a mis espaldas? Sus ojos se entrecerraron. «Cuidado, Emma. No es prudente hacer enemigos dentro de tu propia casa». Me incliné solo un poco, con la voz calma pero firme. «Esta casa no es tuya, ese dinero tampoco. Ahora vete antes de que llame a la policía». Se levantó despacio, lanzándome una mirada fulminante. «Crees que eres lista, pero mujeres como tú terminan derrumbándose». La sostuve la mirada hasta que salió furiosa. La puerta se cerró de golpe y la aseguré con llave. Luego respiré profundo y llamé a mi abogado. «Es hora», dije. «Quiero seguir adelante. Comenzamos los preparativos para el divorcio». Mi abogado recomendó un enfoque estratégico y discreto, limpio y profesional. Ya había transferido la mitad de la herencia a un fideicomiso, intocable en procesos de divorcio gracias a la planificación y estructuración de bienes de mi padre. El resto quedaba en mi cuenta personal, propiedad técnicamente conjunta, a menos que actuara rápido. Aquella noche, le dije a Tomás que quería reunirnos a la mañana siguiente en un café. Un lugar neutral, público y controlado. Me miró con desconfianza, pero aceptó. Llegué temprano y tomé una mesa en la esquina con vista clara a la puerta. En mi bolso llevaba los papeles del divorcio y un USB con pruebas, grabaciones de audio, capturas de pantalla, incluso videos de Diana hurgando en mi oficina. Tomás llegó 5 minutos tarde, con una sonrisa forzada. «Hola, dijo casualmente. «¿De qué va esto?» No perdí ni un segundo. Saqué el sobre de mi bolso y lo deslicé por la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó. «Papeles del divorcio». Su rostro se contrajo. No tocó el sobre. «¿Es una broma?» «No. Esto es para decir que he terminado». Se rió, frío y sin humor. «¿Hablas en serio? ¿Por dinero?» «No», dije. «Por falta de respeto, por traición, por cómo trataste la muerte de mi padre como si fuera tu billete de oro». Su sonrisa desapareció. «Te apoyé, Emma, durante años. Estuve cuando murió tu madre. Estuve a tu lado. Y ahora que eres rica, ¿quieres desecharme?» «No», respondí con firmeza. «Te descartaste tú mismo en el momento en que decidiste que tu madre merecía más que tu esposa». Golpeó la mesa con la mano, atrayendo miradas curiosas de los comensales. «¿Crees que eres lista? ¿Que puedes irte con todo? Estamos casados. En un divorcio me quedo con la mitad. Así lo dice la ley». Sonreí con frialdad y deliberación. «En realidad, no. La herencia es propiedad separada legalmente». Mi abogado lo confirmó.
Mi padre me la dejó solo a mí y tú no tienes derecho alguno, ni un céntimo. Su rostro se descoloró. Estás mintiendo. Puse el USB sobre la mesa. Cada conversación, cada mentira, cada intento de manipulación, todo documentado. Si me presionas, me aseguraré de que el juez lo vea todo. Lo miró como si fuera veneno. Te ofrezco un acuerdo justo, dije. Quédate con lo que construimos legalmente y nada más. O enfréntame en los tribunales y arriesga perder incluso eso. Tomás se echó hacia atrás, con los ojos vacíos. ¿De verdad crees que ganarás? Ya gané. No dijo nada más. Se levantó, tomó el sobre y se fue. Aquella noche cambié todas las cerraduras otra vez. Mandé una carta de cese y desistimiento a Diana a través de mi abogado y bloqueé a ambos en todas las cuentas, contactos y conexiones. No había vuelta atrás, pero por primera vez en semanas dormí tranquila. La línea estaba trazada. Luego llegó la retribución. La mañana después de entregar los papeles del divorcio, el silencio en mi casa era ensordecedor. Y hermoso. No había pasos pesados. No quedaba rastro del perfume de Diana en los pasillos. No había sonrisas falsas. Solo tranquilidad. Estaba en mi cocina, con una taza de café caliente en las manos y la luz del sol entrando por las ventanas. Por primera vez desde el funeral de papá, no sentía que apenas sobrevivía. Respiraba de nuevo. Pero la paz duró poco. 3 días después empezó la batalla. Mi abogado llamó. Tomás había presentado una respuesta a la petición de divorcio, reclamando pensión compensatoria. Según su demanda, yo había acumulado riqueza durante el matrimonio, y él había apoyado mi bienestar emocional. Por lo tanto, merecía una compensación. La sangre me hervía. ¿Apoyado mi bienestar emocional? ¿El mismo hombre que me presionó para que le diera la mitad de mi herencia a su madre? ¿El mismo que apenas movió un dedo mientras yo estaba de duelo? Patético y desesperado. Aún así, mantuve la calma. Estaba preparada para esto. Respondimos con todas las pruebas. Invasión de privacidad, intentos de hackeo, visitas no invitadas de Diana, grabaciones de él menospreciando mi dolor y, lo más contundente, videos de Diana registrando en mi oficina. Mi abogado lo presentó todo. Entonces comenzaron las llamadas. Números bloqueados, cuentas falsas, correos electrónicos de nombres desconocidos, pero sabía quién era, Tomás, Diana o ambos. Un buzón dejó un mensaje. Emma, estás arruinando todo. Así no se comporta la familia. Devuélveme la llamada. Otro simplemente decía, te arrepentirás. Pero yo no. Fui a trabajar. Vi a amigos. Empecé terapia. Sacaba a pasear al perro por las mañanas, iba al gimnasio, me sentaba en cafés con un libro. Cosas simples, pero cada una se sentía como un pequeño acto de libertad. Mientras tanto, a través de conocidos en común, supe que Tomás se había mudado de nuevo con Diana, quien, por cierto, acababa de incumplir el pago de una tarjeta de crédito. Al parecer, trabajaban con un asesor financiero poco fiable para comprar y vender casas sin capital. Tomás había dejado su trabajo una semana después de la muerte de mi padre, suponiendo que viviría de mi herencia. Ahora no tenía empleo, ni hogar, ni coche. El que conducía estaba registrado a nombre de la empresa de mi padre y legalmente lo había recuperado. Todo se les estaba desmoronando. Luego llegó el golpe final. Mi abogado me dijo que el juez había revisado las pruebas y rechazado por completo la demanda de pensión compensatoria de Tomás. No solo no recibirá nada de tu herencia, me dijo, sino que el tribunal considera su comportamiento manipulador y depredador. Si insiste, podemos solicitar una orden de alejamiento. Sonreí. Mantengamos esa opción lista, pero nunca la necesité, porque Tomás comenzó a quebrarse. Una noche me llamó desde un número distinto. Casi no contesté, pero ganó la curiosidad. Emma, dijo con voz temblorosa. Por favor, solo escucha. Me equivoqué. Lo hice mal. Dejé que mi madre se metiera en mi cabeza. Me volví codicioso, pero te echo de menos. Te extraño a ti y a nosotros. Esperé la trampa. No puedes hacerme esto, dijo al final, con la voz alzada por la frustración. Te di años de mi vida y ahora me dejas sin nada. En ese momento entendí. Tomás nunca me amó de verdad. Lo que amaba era la idea de lo que yo podía darle. Estatus, seguridad, acceso.
Cuando se dio cuenta de que no me controlaría, entró en pánico. «No me diste nada», respondí, tranquila pero firme. «Y te debo aún menos». Colgué. Bloqueé su número. 2 semanas después, el divorcio fue definitivo. Limpio, eficiente y afortunadamente rápido. Mi equipo legal protegió todo ferozmente. Mis activos, mis acciones en la empresa, el apartamento que mi padre me dejó. Tomás se fue con lo que le correspondía. Unos pocos miles en ahorros y los restos de dignidad que no había desperdiciado. Como era de esperar, Diana intentó demandarme por daños emocionales. El caso fue desestimado de inmediato. Con el polvo asentado, doné una parte de mi herencia a una fundación contra el cáncer en nombre de mi padre. Se sintió como cerrar un círculo, porque esta historia no se trataba realmente de venganza. Se trataba de liberación, y ahora era libre. Han pasado 7 meses desde que se firmó el decreto de divorcio. 7 meses desde que salí de aquel juzgado con una sonrisa tranquila que decía: «He terminado de entregar mi paz a quienes no la valoran». La casa seguía siendo mía, pero ya no se sentía como hogar. Cada habitación resonaba con puertas cerradas de golpe, la voz cortante de Diana y el recuerdo del hombre con quien pensé que envejecería. Así que la vendí. No por despecho, no por necesidad. Simplemente necesitaba soltar. El apartamento en el centro que mi padre me había regalado años atrás, pero en el que nunca había vivido, me esperaba. Lo renové con tonos cálidos, ventanas abiertas y espacios acogedores. Se sentía como un nuevo capítulo, como mío. La primera noche que dormí allí, sola pero segura, encendí una vela y me senté junto a la ventana, pensando en mi padre y en lo orgulloso que estaría, no del dinero ni de las batallas legales, sino de la lucha que llevaba dentro. Siempre decía: «Emma, el poder no está en gritar más fuerte, está en negarte silenciosamente a ser usada». Y tenía razón. Durante un buen tiempo tras el divorcio, esperé algún giro inesperado. Que Tomás volviera con otro plan, o que Diana enviara una carta amenazante a través de algún abogado barato. Pero no pasó nada, solo silencio. Finalmente, supe por conocidos mutuos que Tomás había declarado bancarrota. Diana alquilaba un piso en un sótano y había desaparecido de las redes sociales. Su pequeño imperio de privilegios se derrumbó bajo su propio peso. ¿Y yo? Estaba reconstruyendo, no desde cero, sino desde la verdad. Volví al trabajo con una claridad nueva. Usé parte de mi herencia para crear una beca en nombre de mi padre, ayudando a estudiantes de medicina de primera generación que quisieran servir a comunidades desfavorecidas. Mi padre siempre creyó en devolver a la sociedad, y aún en la muerte, esa creencia seguía viva. También comencé a mentorizar a jóvenes mujeres en negocios y liderazgo. Muchas habían sufrido lo que yo: abuso financiero disfrazado de apoyo, manipulación maquillada de amor. No necesitaban ser rescatadas. Solo necesitaban recordar que tenían opciones. Es curioso. Pensé que la venganza sabría dulce. No fue así. Lo que supo dulce fue despertar sin ansiedad, mirar el teléfono sin miedo, sentarme en silencio y sentir paz en lugar de tensión. Lo que supo dulce fue el momento en que me miré al espejo y me vi a mí misma otra vez. No la versión que Tomás intentó moldear, no la versión que Diana intentó menospreciar, sino la Emma que mi padre crió, la Emma que casi había olvidado. Una tarde encontré una carta vieja escondida en uno de los libros de mi padre. Su letra, fechada 3 años antes de morir. «Emma, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Quiero que recuerdes algo importante. El dinero revela a las personas, no las cambia. Solo hace que lo que llevan dentro se escuche un poco más fuerte. Nunca dejes que alguien te haga sentir culpable por tener lo que creen que merecen. Comparte cuando sea por amor. Protege cuando sea por presión. Y si alguien alguna vez te hace elegir entre la paz y complacerlos, elige la paz siempre». Me senté con esa carta largo rato y lloré. No de dolor, de alivio. Porque aún en su ausencia, mi padre me había dado justo lo que necesitaba. Una brújula, un recordatorio de que no estaba loca, de que no estaba equivocada, de que elegirme a mí misma no era egoísta. Ahora, cuando la gente me pregunta por el divorcio, no hablo de dinero, manipulación o traición. Les digo esto: amor sin respeto es posesión. Familia sin límites es caos.
No solo sobreviví a mi matrimonio, lo superé, y la mayor venganza que tomé fue sanar, sin necesitar que ellos lo vieran. Así que aquí estoy, todavía de pie, todavía sonriendo, todavía suave, pero ya no en silencio.